Bueno, pues agradeceros estar aquí. Voy a hablar poco, en realidad lo que voy a hacer es enseñar. Y he dividido el trabajo en 3 partes, cada parte tiene un trabajo continuado pero diferente, donde las cuestiones que se plantean pues van cambiando. Entonces yo os enseño todas las imágenes con el interés que después pues hagáis las preguntas que sean, ¿no? Y ya hablar sobre ello en base a lo que habéis visto. Entonces la primera parte, que es más escultura, desde la primera, realmente una primera individual que hice pequeñita en el 88, justo cuando estaba en tercero o cuarto, hasta el año 2000, que fui a Londres y hice diseño de producto. Entonces, este primer trabajo que vais a ver tiene partes bien diferenciadas, habla de la escultura, es una búsqueda de qué es lo que me interesa a mí, por qué quiero ser artista, con qué quiero trabajar, ya sea como coartada política, personal, ir buscando un poco también, experimentando qué tipo de escultura puedo hacer. Vale, entonces, aunque siempre en mi trabajo ha habido un trabajo muy de base en torno al espacio, pero bueno, va variando. Entonces, de las primeras piezas, lo que hay es muchos objetos encontrados que son propios del mundo, pues de mi propio mundo, ¿no? Y un poco de mi propio género. Entonces, en una época en la que la escultura, pues, eran grandes piezas de hierro, pues una escultura muy diferente. Yo trabajaba con unos materiales, la gente venía a mis exposiciones y decía, eso no es escultura. Pero a mí me interesaba utilizar materiales encontrados y reciclados también por la carga semántica de los mismos, o sea, acercarte un poco al espectador y a través también de lo que estás presentando establecer un diálogo accesible para todo el mundo, para los que saben y los que no saben de arte. La cuestión es que estás en Bellas Artes y dices, bueno, voy a trabajar sobre esto. Estábamos muy pocas en escultura, realmente estábamos 3 chicas en escultura prácticamente. Y la cuestión era, y lo que había alrededor era, pues, piezas gigantes de metal, no sé, trabajo de escultor anterior, hombre, ¿no? Contundente, la rotaflex, y había que luchar contra los materiales, ¿no? Y yo pensé, entonces me tengo que cuestionar por qué quiero trabajar sobre esto. Y al cuestionarme por qué, yo siempre implico lo personal en mi coartada, ¿no? De trabajo, quiero decir, ¿qué sentido tiene, no? Si no hay un compromiso mío, ¿no? Personal. Entonces pensé, bueno, yo quiero reivindicar que soy una mujer escultora. Entonces voy a empezar cambiando por los materiales que voy a trabajar y voy a hacerlos accesibles, ¿no? Lo mismo las máquinas que los materiales. Y aunque he soldado y he trabajado el hierro, al principio, porque claro, o sea, tienes que trabajarlo y luego ya ir decidiendo qué es lo que quieres hacer, dije, no, tijeras, los pantones de colores, eran además materiales propios del diseño gráfico también, que tenían mucha riqueza porque había muchos colores, muchos papeles de colores distintos, adhesivos. Vivía en Londres, porque yo estaba viviendo en Londres desde antes de hacer Bellas Artes, pasaba los veranos mientras hacía Bellas Artes, entonces, ¿qué tipo de materiales contemporáneos industriales? Pues plásticos de colores, como, por ejemplo, con los pantones, jugaba mucho con los adhesivos para transformar los plásticos y darles color, entonces jugar con el tema de las pieles. Nunca pintar las cosas, sino es a través de un adhesivo, es decir, es otra parte de la estructura la que da color también. Entonces, el color siempre ha sido una parte muy importante, pero también los tacones, por ejemplo, qué tipo de... En la pieza, ¿no? La pieza era una estructura con partes diferenciadas. Entonces, había muchos niveles de lenguaje, ¿no? Capas de lectura de la pieza. Pero una de las ideas que me interesaba desde el principio era, vale, si hablo solo desde la abstracción, nadie va a comprender, y aunque es desde donde siempre estoy hablando, ¿cómo puedo meter una parte de la escultura que tal vez sea más, digamos en este caso, pop, ¿no? O más accesible como icono, ¿no? Que habla de algo que la gente lo entiende fácilmente, aunque no sepas de escultura. Entonces ves unos tacones de mujer
O ves los botes de cosméticos, o ves los collares de niña de plástico, o ves el Mecano. Entonces, te está hablando de roles, ¿no? Del género de la autora. Y realmente es que la gente venía a ver mis exposiciones o las exposiciones que hacíamos y decían, esto no es escultura, porque no es un hierro ahí súper, yo qué sé, como fuese, ¿no? Que a mí me parece muy bien, ¿eh? Que es de lo que hemos mamado todos, pero que Oteiza, por supuesto, es mi abuelo, digamos, conceptual, pero al final cada uno tiene que ir buscando su camino y su propio lenguaje. Y si no corres riesgos, además, pues es peligroso y hay miedo, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Pero a menos que corras riesgos, luego tampoco tienes satisfacciones, ¿no? O sea, esto es una de las primeras piezas, acabé en el 89 y estaba en el taller de Ángel Vados en Artelecu. Y recuperé un paraguas de niña pequeña en la basura. Tenía mis materiales industriales como el zinc y un Pantone azul con el que construí pues esta pieza, que es de estas que juegan Diabolo, gracias, y una goma de imprenta roja que me regaló una compañera, nos regaló un montón de gomas, y empecé a unir las piezas y acabé colocando en la pared, ¿no? Pues esta pieza, que es, digamos, como prácticamente la primera pieza que creo que funciona, ¿no?, de mi trabajo, aunque hay muchas otras anteriores, pero aquella en la que ya empiezo a ser capaz de sintetizar de alguna forma todos mis intereses. Y que aunque habla de género, siempre es una de las capas, ¿no?, sutil, pues en este caso el color o una parte de la estructura, ¿no?, que es el paraguas. Estas piezas están hechas con recortes de televisiones o mesas antiguas. Y tiene parte de metal también, pero está forrada con un Pantone rosa. Y dentro tiene muchas maquetitas que no se ven, de figuritas de arquitectura. Tenía mucho de cómic esta pieza cuando la mirabas por dentro. Aquí no se ve, no tengo fotos de esas. Que habla de la escultura vasca, porque es de donde vengo y las primeras piezas que hacía, pero que en este caso tiene una carga irónica muy fuerte también. Se sujeta en la pared a través de los tacones y unas bridas, y push es, vamos, que si te acercas a mirarlo te vas a hacer daño, ¿no? Por eso se llama push. Y participó de una instalación en Tolosa en una feria de arte en la época. Esta estuvo en el Grand Palais de Couvercle de París en el 90 y está hecha a raíz también de unos zapatos de mujer, el Mecano de mi novio, mi hermana la pequeña, su muñequita Pinipón, y unos componentes, pues este es un aluminio, ¿cómo se dice?, adhesivo, que solían poner en las cocinas, sobre un aluminio, sobre una placa de aluminio, tornillos de nylon y esta parte de este plástico es de maquetas de aeromodelismo. O sea que había una parte muy importante de ir buscando a materiales por mercados, por tiendas de chinos, por tiendas de maquetismo. Y la escultura está hecha de partes bien diferenciadas, entonces va cambiando mucho, ¿no? Al final de mi trabajo hay una síntesis mucho más grande. Esta tiene que ver mucho con el diseño y la arquitectura. Estaba en St. Martins y estaba trabajando en la fundición de aluminio del Central St. Martins en Londres. Y ahora voy a pasar imágenes de la primera individual, de Joseph and Josephine, que era una galería muy grande y en realidad, tal y como establecí la exposición, era un poco para definir como un espacio doméstico, un híbrido instalación, en vez de colocar las piezas, no de cualquier manera, como se ponía en aquella época, ¿no? Y esta pieza está hecha a través de un plástico que lo recortas para construir unos cubos. Los cubos están forrados con pegatinas que hice con unas
máquinas especiales que ya ni existen, y son los diseñadores italianos de los años 70 que trabajan sobre los espacios mínimos, una casa que es un cubo que según das un botón se convierte en cama, se convierte en salón, cómo puedes, ¿no?, usar el mismo espacio y ir cambiándolo de función. Entonces son proyectos que han trabajado estos diseñadores muy interesantes en torno a la función del diseño y de vida, ¿no? Y Joseph and Josephine es una exposición que está planteada como una instalación que te lleva un poco a un espacio doméstico según vas caminando en la sala. Decir que el título viene de Dreyfus, es el primer diseñador de los años 50, el primer diseñador que define la ergonomía y las medidas dentro de la ergonomía. Ergonomía es aquello que mide las medidas que tienen que tener, ¿no?, las sillas, las mesas, los objetos de uso. Entonces, Dreyfus es el primero que va definiendo esas medidas y tiene unos muñecos, unos patrones muñecos muy graciosos que son el hombre perfecto y la mujer perfecta, que son Joseph and Josephine. Entonces hay un juego en esta exposición que va de la escultura hacia el diseño, ¿no?, o hacia el mueble, o hacia el espacio doméstico, hacia el uso del espacio, hacia la función de la escultura o la función del mobiliario. Entonces son piezas muy híbridas. Según entrabas, pues tenías esta pieza que está hecha con espejo de plástico y recortables, ¿no? Y es como una especie de espejo muy grande que está en la pared. Decir que Men's Hair Jump en esa época, en los años 90, 80, mis amigos me llamaban Men. Y cuando estuve en Seltran St. Martins, en la Foundry, en la fundición de aluminio del taller de la Uni de Londres, fundí unos corazoncitos, mis corazoncitos, ¿no? Entonces, el dibujo de esos corazones, hice 3 dibujos, y estas piezas vienen a raíz de esos, dibujo de plano, del corte y de vista desde abajo del corazoncito. Esta pieza está hecha con piezas de zapato, por ejemplo, es una placa de un material industrial, que es policarbonato, que es lo que se usa, es un plástico muy resistente, que se usa, por ejemplo, en las estaciones de autobuses para tapar en vez de cristal, porque aguanta el vandalismo, y está recortado para construir una esfera y unido con tornillos de nylon. Y luego tiene unos tornillos de nylon que va de lado a lado, que agarran unas partes de zapatos, por cierto que eran todos los zapatos de mi madre, del año de la patata, que me iba dando, y son, por ejemplo, los zapatos de charol, ¿no?, con bridas en el tobillo. Entonces, con bordados he recortado las partes. Estos son unos tacones de madera de otros zapatos. Entonces están agarrados a través del hilo al nylon, y es un poco como, ¿sabes?, lo coges y es un poco, van rotando sobre sí mismo. Entonces no les hace falta, es muy fácil interactuar con la pieza, ¿no? La agarras y ya. En aquella época también la gente no tocaba las piezas, entonces esta es una pieza que tienes que coger con la mano y según la coges van rotando. Entonces siempre había un interés también de que el público, la gente se acerque, las toque, y de cierta interacción analógica en este caso, ¿no? Esta es una pieza que había, la sala, que está agarrada desde arriba, con también nylons yo creo que con nylons. Y es una pieza muy grande que se puede soltar y te la puedes colocar, que está hecha también con plumas y metraquilato recortado, plástico recortado. Entonces esto sí lo hacía yo. Entonces las piezas están un poco colocadas, ¿no?, como podrían estar colocadas en una casa, digamos, o sea, tienen una ambigüedad. Esta es una pieza muy pequeñita, que estaba en la exposición también, que está hecha con plastilina de esta que metes en el horno y la cueces. Y estos son taponcitos de botella pintados. Tiene piezas para hacer cometas, piecitas que se utilizan para cometas, un tornillo.
también de reutilizar técnicas o materiales propios, por ejemplo, pues del mundo de la mujer doméstica, digamos, entre comillas, oprimida, o con el rol de, ¿no?, estar en casa bordando, o, pues encontré los hilos de mi abuela en una caja, sí, haciendo mudanza, y hice unas piezas que, pues con los hilos esos, ¿no?, recuperando un poco una técnica para transformarlo en pintura o en escultura. Y el hilo es un hilo crudo y otro rosa claro. Entonces siempre hay como muchos guiños o distintas lecturas, ¿no? Porque una es como hacer un cuadro a raíz de un bordado, pero cuando el bordado era aquello que hacía, porque eran los bordados de mi abuela o mi tatarabuela, o sea que para mí es un sometimiento estar en casa bordando para quien fuese, ¿no? Entonces es cómo puedo coger esto que era un sometimiento para ellas y trabajarlo, darle otro valor de trabajo diferente y transformar así esto, ¿no? Entonces ahí hay una reivindicación muy sutil, pero luego también los colores son un poco como de chupa chups, de fresa y nata. Y luego, cuando es también una pieza muy grande, ¿eh?, cuando te mueves, como es hilo de seda, cambia un poco de color. Entonces tiene esa especie como de juego un poco también tridimensional. Luego había piezas que son también más híbrido mueble, que según las veas de un lado o de otro, o sea, cambian completamente, porque vista desde aquí estás viendo lo que es el PVC gris industrial, y vista desde el otro lado pues está con pantones de colores. Es la misma pieza, pero siempre me gusta darle complejidad, ¿no? Y es un guiño muy claro al mueble también, pero también a la escultura vasca, ¿no? Al porqué de la escultura, el porqué de la peana, igual con esta. Decir que Dominique Hassan, yo vivía en Londres, compartía casa con un montón de gente, entre ellos Dominique, que me acuerdo que entró a vivir en una habitación, pues no muy grande, ¿no? Y la llenó de muebles uno encima del otro, el armario encima de la cama. Entonces, pensando sobre la problemática de la escultura, la peana, etcétera, hice un guiño también porque al fin y al cabo él me hizo reflexionar también sobre ello, ¿no? Esta es una pieza de otra exposición que se llamaba Red, que estuvo en la BBK, en la Gran Vía, y también está hecha a raíz de arce de madera muy finita, 0,4 milímetros. Hay una parte de búsqueda en toda esta parte para buscar materiales. En Londres conseguía estas cosas, claro, para buscar materiales, pero que no tenían por qué ser caros tampoco. O sea, está hecha con agujas de hacer punto, que son las que le agarran, bueno, claro, de qué va a ser, pero de colores, de plástico, que le agarran la pieza a la pared, tiene bordados los ojos, ¿no? Entonces está hablando también un poco, a mí me llamaba mucho la atención también todo el tema musulmán, ¿no?, de sometimiento con la burka, etcétera. Entonces se llama Si yo fuese tú, ¿no?, porque tiene esta exposición, hay una carga de cuestionar, ¿no?, todas estas cuestiones políticas y de género también, ¿no? Si yo fuese tú, si yo fuese roja, si yo fuese azul, si yo fuese musulmana, si yo fuese cristiana, si yo fuese lo que fuese, ¿no? Si yo fuese tú, ¿no? Entonces, pero siempre de forma muy limpia, a ser posible, trabajar con las cosas. Y todo, esta exposición, este es mi estudio de Londres, había unas piezas también que puedes mover, y lo mismo son un biombo, que son una escultura, que son, pues eso, parte de un mobiliario. Esta es la vista, una de las vistas de la sala, de la BBK, que están los sombreros de chica, y estas cajas, ¿no?, también más oteicianas, más de PVC, también muy irónica. Otra de la habitación en donde estuve viviendo en Londres al principio, nada más llegar, en Brixton, entramos en la habitación y lo único que quedaba era una postal de Tanya, as cruel as beautiful.
la bota de charola hasta la rodilla y el látigo. Por supuesto, pues en Londres, en la época, yo no sé si ya se hace, pero creo que está prohibido, todas las cabinas de teléfono estaban forradas de tarjetas de prostitutas súper chulas. O sea, pues esta era Tania, tan cruel como bonita, con la bota de charol y el látigo. Entonces, esta escultura es Tania's Cruel as Beautiful, tiene PVC negro, es un homenaje. Y muy irónica también. Esta, por ejemplo, es una pieza grande, es un colchón cuadrado. Y está hecha en Londres también pues esta es una técnica industrial muy novedosa en aquella época, que era el vacuum forming, que se utilizaba en los supermercados para forrar, ¿cómo se dice?, para envolver comida y cosas en bandejas de plástico, que con calor les daban formas, ¿no? Entonces, construimos con la aspiradora y ciertas maquetas de madera nuestro vacuum forming casero en el estudio, y está llena de figuritas, ¿no? Entonces, pertenece a una exposición que se hizo en Sajazarra, que Adelina Moya, que era profesora de la uni, organizó, que se llamaba El Recreo. Entonces, en las escuelas de Sajazarra nos colocaron a las chicas artistas en una sala y a los chicos artistas en otra. Entonces yo con mi compañero de la época hicimos esta instalación que se llama The Tables Are Turning. En inglés quiere decir que todo da vueltas en la vida, ahora estoy aquí, luego estoy allá, ¿no? Puedes estar en cualquiera de los dos sitios según el momento. Y se refiere también, él hizo otra intervención similar con una pieza azul y naranja muy parecida. Entonces la idea es que cada uno, a través de nuestra instalación, estamos provocando este movimiento entre los dos espacios para que no haya ya chicos y chicas, ¿no? Siempre ha habido mucha carga también sutil e irónica en las piezas, ¿no? Mitsuko y Jun son los japoneses que protagonistas de Mystery Train de Jim Jarmusch. Porque claro, las referentes en la época, ¿no? Y está forrada de PVC blanco con Pantone color piel, que es un color que siempre he utilizado. Entonces, la ambigüedad que este color, ¿no?, puede ejercer sobre la pieza, o puede hacer que la pieza sea muy ambigua porque se convierte en algo también como orgánico. Esta es una pieza que está constituida de una aguja de coser, un taponcito, una estructura de plástico por dentro con un bordado y un sombrero de plumas. Entonces, sueltas, es la aguja la que ata todas las piezas a la pared, o sea que la pared es una parte también de la escultura. Sueltas esa aguja y sueltas todo, ¿no? Entonces siempre me ha interesado no colocar, sino que el mismo espacio sea parte también de la pieza. Y en muchos casos también utilizar o comanditar técnicas industriales contemporáneas, ¿no? Grabado láser, PVCs, otra pieza, ¿no?, que también es referente a la escultura vasca, está hecha con PVC blanco. Entonces, algo que es una constante también en mi trabajo es precisamente cómo puedo ir cómo a través del color puede ser plano algo que es tridimensional. Porque realmente si lo miras es todo blanco. Entonces, para mí eso es un plano. Y también es un plano sobre plano, pero a la vez también es una pieza tridimensional, ¿no? Y también según la miras cambia. Esta pieza está luego estuvo en San Telmo, en Suturac, hace poco. Y esta es la piecita que lleva encima, que es también muy irónica porque retomo un poco la utilización de los cosméticos que en las primeras piezas igual era simplemente el bote directamente de cristal, ¿no?, con pegamento, un celo, una caja de tal o lo que fuese, un aluminio del Leroy Merlin.
Aquí es una caja de acero inoxidable con grabada industrialmente las instrucciones de cómo te tienes que dar las cremas, porque es muy importante, ¿no?, cómo nos tenemos que dar la crema. Entonces hay una carga irónica muy fuerte, pero también de género, e irónica de lo que, ¿no?, cómo tenemos que ser mujeres, ¿no?, hoy en día también. Se llama Vital Perfection porque es la crema, evidentemente, también. Entonces es una instalación en una galería que hubo en Bilbao, ¿no?, entre varias piezas alrededor del mismo tema. Y aquí ya el trabajo con luz. Por ejemplo, esta pieza está hecha de la tapita de la caja cosmética, que es la base, y tiene una piecita con un diodo y luz, y es, sí, eso es, que en realidad es la parte interna de mi novio, de su oído, ¿no? Es una piecita muy chiquitina. O sea, que empieza desde muy pronto a ver como trabajo en torno a la luz también. Entonces ya sigue siendo una escultura, pero también es una lamparita. Es una piecita muy frágil. En realidad, todo este primer trabajo también es muy frágil, en tanto que no es algo como... Es pequeño, o el material es un material totalmente doméstico, o intervenido, o reciclado. Me interesa siempre esa fragilidad, ¿no? O sea, porque me parece mucho más rica. Esta es una intervención en una casa, en un apartamento que gestionó Pello Aguirre, en donde participamos varias personas. Entonces yo puse una bandeja con quesitos de la vaca que ríe y una instalación de sonido que era la grabación del patio de mi casa, porque esta también en teoría era mi casa, pero todavía solo era una ruina, ¿no? Entonces siempre hay juegos. Vale, esa ha sido la primera parte. Ahora empiezo con la segunda, en la que vuelvo a Londres, porque desde el 88 hasta el 96 estuve viviendo en Londres. Luego vine a Bilbao y en Nueva York. En el 2000 volví a Londres y fui al Royal College of Art and Design, al departamento de diseño de producto. ¿Por qué al departamento de diseño de producto? Porque en el departamento de diseño de producto tienen unas máquinas y unos talleres, pues, muy interesantes, ¿no? 3D render, un montón de técnicas que puedes usar también en escultura, pero también me interesaba trabajar con mueble o trabajar o vamos a decir, lo que me motiva siempre es aprender lo que no conozco, y la curiosidad y el deseo, ¿no?, de acceder a otros territorios que desconozco. Entonces, diseño de producto en este caso era mueble, interacción, comunicación. Entonces, bueno, pues los proyectos que hice durante 2 años de este curso son todos artefactos de comunicación, y son híbridos escultura-diseño, digamos así, ¿no? Por ejemplo, una de las, ¿cómo se dice?, de los briefs que teníamos, este es un vestido que es un dibujo, que lo recortas y sirve para cualquier talla y para cualquier persona, y que se supone que si se hace con textiles inteligentes, pues en verano te da frío y te refresca, y en invierno te da calor. Y también era un poco una solución. Vivía en Londres y había mucha gente viviendo en la calle, entonces me parecía interesante buscar como soluciones de protección para los sin techo, ¿no? Luz, trabajo con luz, interacción. Entonces empecé a trabajar y a investigar, todavía, esto es el año 2000, todavía no hay mucho en esa época, a construir con técnicos científicos de Londres, del departamento, que venían de ciencias, quiero decir, hacer piezas que el público se puede acercar y que responden hacia ti, pues luces que cambian de comportamiento según
el usuario, según las toques o las puedes conectar con tu móvil. Entonces, para todo esto hace falta circuitos y los circuitos, pues, sensores. Entonces, estoy haciendo artefactos que responden con un comportamiento, ¿no?, que cambia según el público y su utilización. Como Mr. Rabbit, que es una máquina de comunicación para gente con dificultades de aprendizaje, por ejemplo, o para juegos en el ordenador. Que en este caso lo presenté allí en el Royal College con imagen y sonido. Entonces la gente lo manipulaba y según lo manipulaban te daba imagen o sonido. Esto es una lámpara. Una lámpara que está hecha de 6 cartas de colores. Según intercambias las cartas, pues generas tu propia lámpara. Esto es, por ejemplo, en Zumaya. Cuando estaba en Londres me llamaron para un concurso que se llamaba Divergentes, que acercaba a artistas o a diseñadores a empresa local de Guipúzcoa, en este caso, por la innovación. Entonces, lo que hice es intervenir en el puente peatonal de Zumaya. Lo pinté de pintura fotoluminiscente y metí unos sensores a cada entrada del puente. Entonces, cuando alguien a la noche, cuando alguien del pueblo va a atravesar el puente, todas las luces de alrededor se apagan y el puente lo que hace es, pues, está glowing in the dark. Entonces, es que desde el concurso y desde el pueblo nos pidieron que hiciésemos una exposición en el pueblo y yo pensé, no quiero venir aquí, plantar mi escultura. Lo que me apetecía era hacer algo muy sutil que hiciese que la gente de Zumaya, que fuese un poco lúdico, ¿no?, que se activase a través de la gente y que llegase a la gente de alguna manera, ¿no? Entonces se llama Sorgin Zubi precisamente por eso, ¿no? También recoge un poco como la tradición del hacer de la bruja o sorguiña. Soy artista, soy escultora, hago una intervención y recojo un poco esa tradición, ¿no?, con un acto de magia de alguna manera, ¿no?, porque el glowing in the dark también es eso. Pero es un poco un trabajo que desarrollo con luz a lo largo de los años, que algunas veces requiere tecnología complicada, como los circuitos, la electrónica, o otras veces es analógica, como con la pintura fotoluminiscente. Y poco a poco mi trabajo va desde una escultura donde las partes están bien diferenciadas hacia una parte más de instalación o de un trabajo mucho más sintetizado en torno al espacio. Esta es una residencia de 3 meses en Holanda, que luego fue también a Barcelona, donde a pesar de ser analógica la gente podía jugar con las piezas. Y este es un trabajo de investigación que hice durante un año con una beca de Montermoso, donde lo que hice fue unas piezas muy complicadas que cambian de comportamiento lumínico, es decir, de intensidad, de color y de comportamiento de acción, es decir, o todo el rato encendida, o se enciende y se apaga constantemente, o cada 3 minutos. Es bastante complicado. Es un trabajo para el que generé un equipo con un ingeniero electrónico y un chico especialista en moldes y yo, y durante 8 meses fuimos como hablando y pensando desde la parte, o sea, primero definiendo un poco el comportamiento, a raíz del comportamiento del concepto de la pieza, ir definiendo las partes electrónicas y a raíz de eso también luego ya su forma, ¿no? Entonces son módulos que puedes asamblar entre sí para generar distintas piezas. Entonces era cómo puedo trabajar con luz, pero que a la misma vez estoy hablando de lo que es construir, hacer escultura. Entonces son las dos cosas, ¿no? Es diseño y es escultura. Son los componentes. Tiene diodos, evidentemente, de colores. Está presentado en Montermoso en forma de instalación, ¿no?, donde la gente podía manipularlas, porque según su situación espacial, el movimiento cuando las coges, cambian de comportamiento. Y luego cada usuario las puede programar al gusto, ¿no?
Estas piezas me llamaron del MIT de Massachusetts para presentarlas como trabajo innovador, porque estuve utilizando Arduino para textiles que ellos desarrollan. Entonces me pidieron imágenes para hablar sobre ellas. Y presento ahora también toda la parte conceptual, como de ir pensando y haciendo a la vez que dibujando o haciendo maquetas, ¿no? Para ir definiendo las ideas. Porque cada vez que voy a hacer un proyecto, o sea, el pensar y dibujar es como muy importante en mi trabajo. Y esta es otra exposición en Marsella, en una galería muy chiquitina, que esta es la parte que ves desde la ventana. Esta es la ventana, ¿no? En donde quería hacer una exposición de muy bajo coste, muy poco high-tech, entonces que de alguna forma enseñase también conceptualmente lo que es trabajar sobre el espacio, sobre la forma, sobre la escultura. Entonces la idea es, y también me interesa que la gente pueda fácilmente acceder a las ideas, para que es una carga como de enseñanza, ¿no? Si pueden acceder fácilmente hacia las ideas, tal vez puedan aprender o puedan utilizarlas o puedan jugar con ellas. Es una parte que me interesa. Entonces esto es a partir de plastilina blanca, y son cubos y esferas hechas de plastilina blanca. Entonces con un cuchillo puedes hacer las piezas que quieras, y luego las piezas están presentadas en la pared con glitter también, con brillantina naranja, pero realmente el blanco sobre blanco es algo también que trabajo mucho. O sea, cómo va, o sea, esa especie de ir de lo bidimensional a lo tridimensional también. Y luego no presento aquí todos, pero tengo muchas, ¿cómo se dice? Commissions, encargos de mueble, que a lo largo de los años me van haciendo, pues que escultura añades, para mí, quiero decir, me parece un encargo muy interesante y un reto chulo a trabajar. Siempre me ha interesado penetrar otras disciplinas, entonces vamos, que yo me he hecho mis muebles, desde que hacía escultura ya me estaba haciendo mis muebles en casa, desde las primeras esculturas. Mis muebles, que al principio igual era el colgador de ropa, que era algo más fácil que hacer, quiero decir, ¿no? Pero sí. Y luego ya, a través de Joseph and Josephine, que son esculturas pero que se acercan mucho más al mueble, ¿no? A medida que vas trabajando vas aprendiendo, ¿no? A trabajar, cortar, serrar, lo que fuese, ¿no? Unir. Entonces eres más hábil para construir cosas ¿no? Con tus manos también. Entonces ya igual no tienes que pedirle a alguien hacer, pero es sobre todo a raíz de entrar en diseño de producto del Royal College of Art en el 2000, que todos mis compañeros estaban haciendo diseño de mueble. Pasa que yo, en vez de hacer diseño de mueble, me metí a hacer artefactos comunicantes, pero hice algún mueble también. Entonces siempre ha habido ese interés por trabajar. Es como, para mí no hay diferencia entre escultura y añadir la función de uso y ya lo llamas diseño. Para mí es que es todo el mismo tipo realmente casi de trabajo, ¿no? Trabajar sobre el espacio, la forma, la función, el uso, y luego darles los niveles de lectura que quieras. Sí, es un trabajo que me interesa muchísimo, y de hecho yo por mi cuenta siempre estoy trabajando. Ahora he tenido un periodo de unas mesas. Es parte de lo que estoy haciendo constantemente. O sea, mueble también, o máquina lámpara o artefacto comunicante, porque me parece muy interesante el hecho de poder trabajar conceptualmente un artefacto que luego va a estar en casa, que no solo va a vivir en una galería o en un espacio artístico. A mí lo que me interesa realmente es hablar con la gente, ¿no? Entonces, me parece un ejercicio
muy interesante. Quiero decir, cada vez en nuestro trabajo yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no?, de por qué hacemos las cosas. No se puede hacer cosas por hacer. Y en cada momento de mi vida yo me planteo las cuestiones de por qué hago, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Realmente, ¿qué sentido tiene? Es la gran crisis, ¿no? Hacer por hacer no tiene ningún sentido. Y hacer por satisfacer un deseo personal me parece que tampoco, pero hay que buscar, yo creo, el compromiso, luego allá cada uno, pero entonces el compromiso cuando entré en la Royal fue cómo puedo hablar del arte desde el diseño y cómo puedo transformar, ¿no?, desde, o sea, cómo puedo penetrar el espacio doméstico, el espacio público y transformar de alguna forma, o sea, poner mi granito de arena, ¿no?, transformar ese espacio, ¿no?, de máquinas muchas veces aburridas, de espacios fríos y duros, ¿no?, de tecnología agresiva. ¿Cómo puedo convertirlo en algo más lúdico o en algo, es decir, cómo puedo meter tal vez, ¿no?, premisas artísticas que convierten ese espacio en algo más accesible, lúdico, ameno, inteligente? Ese fue mi compromiso en el momento en el que he empezado a trabajar la tecnología, y el mueble mama un poco de eso también, aunque es, pues sí, supongo que es el ponerme un reto diferente que sea estimulante también, y me encanta hacer cosas, quiero decir, para la gente, o sea que, bueno. Entonces este es un mueble que hice para Bulegua, y es una mueble, es ella, ¿no? Bueno, no puedo decir más, pero la exposición del Printemps de l'Art Contemporain en Marsella, que es como la primavera del arte contemporáneo, que era una exposición muy grande de todas las galerías y centros culturales de Marsella durante la capital cultural de 2013, que fue la ciudad. Entonces tengo dos galerías muy grandes con un espacio entre las dos. Entonces presenté de alguna forma en una más como lo que es el mismo trabajo, pero un formato más escultura, instalación, y en un formato más cercano al mueble. Y enseño durante, o sea, todo el proceso un poco. O sea, que siempre estoy enseñando las tripas en el trabajo. Me parece interesante que se entienda. Porque las mismas piecitas plegadas son las que forman el dibujo de la pared, o las que están formando también el dibujo de la mesa, que a la vez también están pintadas con esta pintura que de noche da luz. Vale, y ahora paso a Artium, donde presenté parte de este trabajo en un concurso que hubo en el 2014, y donde en vez de la mesa es la misma mesa, pero la pieza que está en la pared es una instalación in situ, con las piezas recortables de la mesa se forman tetraedros truncados, y estos en realidad no están pintados ni nada, son de acero inoxidable o aluminio de 3 milímetros de espesor, súper delgadito, y de cartón. Y fui haciendo muchas piezas, y allí en la grúa fuimos colocando hasta que ya estaba. Entonces es realmente un trabajo in situ. Siempre trabajo en el espacio, o sea, aunque piense antes lo que voy a colocar, me gusta estar en el espacio y pensar in situ algo para ese espacio, no coger y colocar algo, ¿no? Esta es la exposición de Carreras Múgica, en la que me dijeron de exponer en una habitación cuadrada que ya tenía de por sí esta instalación en el techo, ¿no?, de fluorescentes, y pensé, pues si no hace falta poner nada aquí, ya está y luego el peligro, ¿no?, de exponer en un cubículo, donde si colocas algo ya estás, pues son todo como postizos pegados, ¿no? Entonces
estuve durante varios días en el espacio pensando qué puedo hacer, ¿no?, para hacer una instalación, una intervención que haga uso del mismo espacio para que el espacio no me devore, ¿no?, o asesine. Entonces, es una instalación y cómo puedo hablar de amor, ¿no?, o de algo que puede ser violento o excesivo, de una forma muy limpia y muy sintetizada. Entonces es un ejercicio como de síntesis entre algo excesivo hacia algo muy sutil o muy controlado, ¿no?, que es la exposición, y sobre todo cómo puedo hablar de espacio haciendo esto, ¿no? Entonces es una intervención de 3 piezas en el espacio. 3 piezas que son tubos de acero inoxidable con vinilo. Es decir, que es el color, la parte expresiva, ¿no? Y que contienen, las 3 piezas contienen al espacio en sí mismo. Entonces necesitan del espacio para existir. Y esta es la expo de Tabacalera. Que también, esto no se ve aquí, pero esta es mi intervención, está en justo la entrada a la galería, es una galería muy grande, y justo al lado de las puertas. Entonces, ahora estáis viendo las mesas y estáis viendo cómo están pintadas. Esto, lo que quise hacer es algo que sea entre estructura y mesa, algo que sea entre escultura y mueble, pero que según se entre, según se entra, solo se veía realmente lo que es la línea, que fuese como un dibujo, y que una vez entras y rotas alrededor ya estás viendo, ¿no?, cómo está pintado o la forma. Entonces siempre tengo como estas lecturas, ¿no?, que según mires, entonces según se entraba veías justo lo que es el borde de la mesa. Bueno, también depende de tu altura, pero había un intento de hacer esto, ¿no? Y también es pintura que glow in the dark, aunque aquí no se veía. En el 2016 he estado en Holanda casi todo el año. En realidad estuve 3 meses, de abril a junio, de residencia en un centro holandés donde yo nunca jamás he trabajado porcelana. De hecho, muchas de las cosas que he hecho, o sea, cada vez que las hago, pues no las conocía anteriormente, ¿no? No se trata para mí como de saber una técnica, sino de ir trabajando las ideas, ¿no? Y pues de la manera que pueda, ¿no? Ya sea si puedo pedir a una empresa que me las haga o las tengo que hacer yo, ¿no? Entonces, en este caso, se trata de ir 3 meses a un centro donde estás viviendo tipo gran hermano realmente, porque duermes, trabajas, todo ahí, ¿no? Estás trabajando hasta las 3 de la mañana cada noche, es una pasada. Entonces, te enseñan unos técnicos que hay allí, cómo ir trabajando tu idea. Yo quería hacer estas piezas, que son también en porcelana muy fina, tetraedros truncados, ángulos rectos. Me dijeron, no, imposible, en porcelana no se puede hacer esto, porque la porcelana es una materia que guarda la memoria original, que se dobla todo el rato, que se quiebra, que se hace un guiñapo. Entonces, pues yo erré hasta que no lo saqué, ¿no? Hasta que el último mes estamos todos allí como locos trabajando, durmiendo muy poco, pero el trabajo, al final quiero decir, estoy muy contenta con el trabajo, ¿no? Y también la idea, que es una idea con la que habéis visto que he trabajado desde el módulo de Montehermoso, desde las luces que cambiaban de comportamiento, es cómo a través de la misma idea o de la misma forma puedo hacer muchas formas o hablar, ¿no? En este caso, quiero decir, es un tetraedro truncado que según lo voy lijando y lo voy trabajando se me iba rompiendo. Entonces, según
las mismas piezas van pidiendo convertirse en una forma o en otra. O sea, son como múltiples permutaciones, ¿no? Como múltiples variantes que van surgiendo de la misma forma. Entonces, la idea es cómo puedo sintetizar en una idea muy simple el trabajo de espacio, de forma, de escultura, en una idea base, ¿no? En este caso una forma de tetraedro, y cómo a raíz de esta idea puedo hablar de lo complejo que es el trabajo, ¿no? O puedo complejizar sobre el trabajo. Y aquí están presentadas en instalación, pero luego también hay este juego, he hecho una exposición en Arata y son lámparas en realidad también. Entonces es un trabajo muy híbrido que lo mismo funciona en una disciplina que en otra. Para mí no hay diferencia realmente, porque estos son también, o sea, tienen luz si quiero, y entonces ya pues pueden funcionar como lámpara. Y ya está. Qué ricasco.